Ustedes saben, la cámara tiene varios controles para uno poder hacer una exposición adecuada. Y ya hemos hablado anteriormente sobre el ISO y sobre la apertura del diafragma. Hoy vamos a estar hablando sobre la velocidad. Ya hicimos un live sobre este tema, pero en el live no les puedo dar ejemplos, entonces hoy sí quiero poderles mostrar algunos ejemplos de cómo funciona la velocidad, el control de la velocidad en la cámara y los resultados cuando uno toma la foto. Entonces, lo primero es volver a hablar sobre qué es la velocidad. Realmente el nombre de la velocidad está un poco mal puesto porque la velocidad uno se imagina como que eso va rapidísimo. Es más bien el tiempo, porque el tiempo es ese espacio en que el diafragma está abierto, en que el sensor se expone a la luz, en que esa imagen está siendo recibida por el sensor. Como a mí me gustan las analogías con el ojo, entonces vamos a hablar otra vez de la analogía. El diafragma es la pupila del ojo que se abre y se cierra. Cuando abrimos y cerramos el diafragma, lo que estamos haciendo es lo mismo que hace el ojo. Cuando hay poca luz, el diafragma se abre. Cuando hay mucha luz, el diafragma se cierra, la pupila se cierra. La cámara funciona igual. Y la velocidad, ¿cómo funciona con nuestros ojos? Si, por ejemplo, tenemos los ojos cerrados y parpadeamos muy rápidamente, nos damos cuenta, en ese instante alcanzamos a ver algo, ¿sí? Es como una imagen que se nos congela. Si dejamos los ojos abiertos, podemos ver lo que sucede en el lapso de tiempo. Entonces, con la cámara es exactamente igual. Si utilizamos una velocidad que es muy rápida, entonces vamos a poder congelar el momento. Si utilizamos una velocidad muy lenta, va a suceder un desenfoque porque el mundo está en movimiento. Entonces ese es el desenfoque que va a aparecer cuando utilizamos velocidades muy lentas. La velocidad de exposición se expresa en segmentos de segundo. Entonces puede ir desde una milésima o incluso más. Hay cámaras que tienen 1/3000, 8000, hasta en general, bueno, ya baja un 60avo, un 25avo de segundo, una décima de segundo, un tercio, lo que sea, hasta varios segundos, ¿sí? Y pueden darse exposiciones hasta de varios minutos. Ya para esto necesitamos tener la cámara en un trípode. Entonces volvamos a ver los resultados de lo que pasa cuando utilizamos una velocidad de obturación muy rápida o cuando utilizamos una velocidad muy baja. Cuando estamos exponiendo en la cámara, cuando estamos tomando la fotografía, acuérdense que la exposición es como un triángulo en el que está el ISO, la apertura del diafragma y está la velocidad de obturación. Cuando cambiamos alguno de ellos, el otro hay que aumentarlo o hay que decrecerlo según lo que estemos haciendo para obtener una exposición óptima. ¿Cuándo debemos utilizar una velocidad rápida o una velocidad lenta? En general, queremos una velocidad rápida cuando queremos congelar el momento. Cuando hay una mariposa que está volando, cuando hay un deportista que corre, cuando hay un ave que se está moviendo, entonces ahí es que necesitamos definir cuál es la velocidad. Por eso es que no podemos tomar en automático. El automático lo tenemos que olvidar. Entonces, cuando queremos congelar el movimiento,
debemos utilizar por encima de 320, un 320avo de segundo o un 500avo o de ahí para arriba, depende de lo que se esté moviendo, ¿sí? Si es, por ejemplo, una abejita que está en una flor, no necesitamos una velocidad tan alta porque ella está bastante quieta. Pero si es un ave que está pasando rapidísimo, obviamente ahí sí vamos a necesitar tener una velocidad muy rápida. Esto es en cuanto a congelar la acción. Cuando queremos utilizar una velocidad baja, lo que nos produce es un desenfoque, y el desenfoque se produce en la dirección en que va el movimiento. Por ejemplo, si queremos hacer una cascada que se vea el efecto como de seda, vamos a utilizar una velocidad muy baja para que la cámara esté abierta mientras el agua corre. Y esto lo que va a hacer es que produce este efecto tan bonito. ¿Cómo se hace? Esto se hace cerrando el diafragma, utilizando un ISO muy bajo, de pronto 100, y poniendo una velocidad que sea inferior a medio segundo. O sea, puede ser medio segundo, puede ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y muchas veces podemos dejar el diafragma abierto por un buen rato. Depende de la cantidad de luz que haya. Este efecto también es muy bonito, por ejemplo, cuando estamos en un lago o en el mar y queremos también darle como ese efecto suave al agua, a las olas o a las nubes. Y esto produce un efecto muy lindo, pero entonces es algo que nosotros tomamos la decisión porque nuestros ojos no lo ven así. Nosotros nunca podríamos ver cómo corre el agua en una cascada en una velocidad muy baja, ¿sí? Nosotros todo lo vemos en tiempo real. Entonces, bueno, ya es algo que pueden experimentar. ¿Qué pasa? Porque esta pregunta me la han hecho mucho. ¿Qué pasa si hay mucha luz? Porque estamos tomando la cascada o el agua o lo que sea a plena luz del día, y entonces cerramos el diafragma, todo lo que nos da el lente, y colocamos el ISO más bajo, que es 100. ¿Qué podemos hacer? Para eso son los filtros. Existen unos filtros que se llaman filtros de densidad neutra, y estos filtros lo que hacen es, háganse de cuenta lo mismo cuando nos ponemos unas gafas de sol que son polarizadas, que son oscuras. Estos filtros son exactamente iguales. Lo que sucede con el filtro es que oscurece y hace posible que podamos utilizar una velocidad más baja. Con esta velocidad lo que estamos haciendo es permitiendo que el diafragma se nos quede abierto por más tiempo y obtenemos este efecto tan bonito. Tiene que ser con trípode. Esto no lo podemos hacer a mano alzada porque nos va a quedar un desastre. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos congelar la acción. Para congelar la acción, muy posiblemente necesitamos abrir el diafragma, necesitamos subir el ISO, ahí no lo podemos dejar en 100 posiblemente. ¿Y por qué? Porque vamos a utilizar una velocidad rapidísima, de 500 o incluso más. Para poder usar esto, tenemos que compensar con una mayor apertura del diafragma y con un ISO mayor. Esto nos permite que el diafragma se cierre, sea un instante, y congele lo que está sucediendo en ese momento. Vamos a hablar de otras técnicas relacionadas con la velocidad de la cámara. Por ejemplo, podemos hacer fotografía de arquitectura. Las fotos más lindas de arquitectura son en la mañana, muy temprano,
o ya al atardecer. ¿Y por qué sucede esto? Porque podemos combinar dos tipos de luz. La luz ambiente, que ya está muy bajita, pero nos da color en el cielo. Por ejemplo, si es atardecer o amanecer y podemos aprovechar como los arreboles, es muy lindo. Y al mismo tiempo está la luz de tungsteno, que se usa en la calle o que se usa, que sale por las ventanas. Entonces ese momento es mágico. Tiene otra ventaja, y es que sobre todo cuando es muy temprano por la mañana, ustedes pueden ir a una hora en que los turistas no están, si están de viaje. Yo, por ejemplo, cuando he viajado siempre salgo tipo 5 de la mañana y encuentro los lugares vacíos. Es súper lindo. Voy a ponerles acá unos ejemplos de lo que he hecho en Villa de Leyva. También en otros lugares de Colombia tengo lo mismo, pero donde mejor resultado me dio fue en Italia, en Venecia. Venecia es una ciudad donde o sea, eso parece una procesión, uno no se puede mover durante el día, pero a las 5 de la mañana no hay nadie. Entonces yo tuve la fortuna de salir muy temprano. Yo soy muy madrugadora. Cuando uno le gusta hacer avistamiento de aves, se acostumbra. Y bueno, lo que encuentra uno en ese momento es que esa luz del amanecer es súper linda. Los edificios quedan preciosos porque sale la textura de la fachada, y además se pueden combinar distintos tipos de luz. Entonces yo les aconsejo que ensayen esto. Deben llevar un trípode para poder dar una exposición larga. ¿Por qué queremos una exposición larga? Porque necesitamos cerrar el diafragma. Si uno quiere hacer una foto de arquitectura, uno no quiere que le salga desenfocada. Entonces, para poder enfocar bien, necesitamos poder cerrar el diafragma para lograr una mayor profundidad de campo, y también porque nos permite enfocar mejor. O sea, cuando uno piensa cómo quiere la fotografía, entonces ahí es donde se da cuenta que poner la cámara en un trípode lo hace reflexionar un poco de cómo quiere realmente enfocar la escena. Hay lugares en los que no nos dejan entrar trípodes, entonces hay que ingeniarse, colocar la cámara sobre un pasamanos, sobre un banco en una iglesia, porque ahí es muy importante poder cerrar el diafragma, y eso nos hace obligatoriamente utilizar una velocidad más larga. Ahora les voy a hablar un poco sobre una técnica que se llama el paneo. El paneo es cuando uno sigue con la cámara un objeto en movimiento. ¿Qué sucede? O sea, ese objeto, digamos que es un ave o es un ciclista que está pasando rápidamente, nosotros lo seguimos con la cámara con una velocidad lenta, porque si le ponemos una velocidad rápida lo va a congelar, pero al poner una velocidad lenta y tratar de seguirlo con la cámara, lo que va a suceder es que ese objeto va a estar casi enfocado. Es muy difícil decir que va a estar enfocado 100%, porque esto hay que hacerlo con la cámara en movimiento. Entonces el objeto va a estar casi enfocado, pero lo que se va a quedar en movimiento es el fondo, y eso da un efecto muy bonito. Entonces los invito también a que experimenten, pongan velocidades bajas como medio segundo o algo así, y traten de seguir cosas más fáciles, más predecibles. Por ejemplo, empiecen con ciclistas o con personas caminando o corriendo. Esto ya les empieza a dar una idea del resultado, para que después puedan utilizarlo en cosas que son más difíciles, por ejemplo un ave, porque son más impredecibles y es más difícil calcular la velocidad.
Bueno, todas estas son ideas. Por ejemplo, en la noche también es bonito cuando uno pone la cámara en un trípode y está haciendo fotografía urbana. Por ejemplo, las luces de los carros, cuando pasan rápidamente, uno deja el diafragma abierto medio segundo, un segundo, hasta un minuto, lo que sea, hay que experimentar. Y las luces de los carros van a trazar una línea, pero los edificios van a quedar bien, que es lo mismo que sucede también con las fotografías de la Vía Láctea. Todo este tipo de experimentación con las distintas opciones de la cámara lo que nos permite es ver cosas que nosotros a simple vista no podemos hacer. Los invito entonces a que empiecen a experimentar. Si tienen preguntas me las pueden dejar. Gracias.